Bienvenidas, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, casa abierta al público en 1602, en esta temporada 2023-2024. Es un gran honor para este teatro recibir un tranvía llamado Deseo, producción de Réplica Teatro, en versión y dirección de Jarek Bielski, a quien tenemos el honor de tener aquí. Texto clásico de Tennessee Williams, con un elenco que se está ahora cambiando y que enseguida nos van a acompañar también. Como sabéis, o como quizás sabéis, cada viernes hacemos este encuentro con el equipo artístico de la obra, principalmente como un diálogo, para que podáis compartir con los intérpretes, con el director, saber un poco más del espectáculo. Y bueno, para romper el hielo me gustaría, aunque quizás no hay que tener una razón específica para montar a un tranvía llamado Deseo, traer escena otra vez esta maravilla de historia que nos conmueve y que nos erosiona siempre que volvemos a ella, en particular cuando está tan extraordinariamente dirigida e interpretada como en este caso, con esas escenas tan fuertes y tan conmovedoras también. Me gustaría que buscar un pretexto para la obra. Hola, Alejandro Tous. Adelante. Sí, ya está bajando. Buenas. ¡Ay! Es una producción de Pamundi. Es una coproducción de sí. Pamundi y de Réplica. Bueno, Isabel Guardiola, José Di Ferri, Alejandro Tous y María Pastor y David Ballesteros nos acompañarán enseguida. Decíamos que nos cuentes un poco, Jarek, cómo este espectáculo la idea, el proyecto, cómo ha surgido. María, bienvenida. Bueno, es una obra que siempre me llamaba atención, siempre me fascinaba. Yo trabajo escenas con alumnos también en la escuela y hoy en día me parecía una obra más actual, con todo este problema, este lío que tenemos de lo masculino, lo femenino, del machismo, de las relaciones humanas que se están complicando, no sabemos por qué. Esta obra para mí es una de las que mejor define que la pasión y el deseo es algo con lo que tenemos que vivir y tenemos que aceptarlo, y a veces tiene aspectos distintos, y en esta obra tiene aspectos muy distintos, porque hay 4 personajes, digamos, 2 parejas, y el quinto que es el vecino amigo, pero 4 personajes, 2 parejas, viviendo una vida muy distinta, una relación que me parece que refleja un poco esta confusión que tenemos todos a la hora de afrontar una relación pasional y una relación un tanto mal interpretada y mal entendida, porque también pasa con Blanche, ¿no? Que es complicado entenderla y a veces, pero realmente la clave de la frase que dice que el deseo es lo contrario a la muerte, creo que explica todo, ¿no? Que el ser humano vive constantemente, eros y tánatos, ¿no? Como dicen. Entonces, claro, es una cuestión de que el deseo es fundamental en la vida, y sin este deseo solamente nos podemos convertir en unas gentes, digamos, triste, desilusionada, insegura, y yo creo que hay que reivindicar que somos vivos, y esta obra demuestra que el ser humano es vivo, vive, y a veces incluso contra las opiniones de la gente y las falsas
creencias, ¿no? que surgen, ¿no? de nuestro comportamiento incomprensible, porque cada ser humano ama y desea de otra manera. Decías que es una coproducción de Réplica Teatro, casa con grandísima experiencia y sin duda uno de los proyectos pedagógicos y artísticos más importantes del teatro en España en las últimas décadas, y de Pamundi Producciones también. Aquí en este espectáculo se mezcla tu labor como intérprete, tu experiencia como intérprete, como maestro de intérpretes, también como docente y por supuesto como director, porque es difícil, digamos, lanzarse a un texto como este y que tenga toda esa riqueza que escénicamente tiene segundo a segundo, por más que el texto sea bueno, si no está suficientemente habitado y está claro todo el trayecto, todo ese viaje, pues puede ser un viaje un poco a la deriva. Y sin embargo hemos visto una gran concentración durante 2 horas de función y un público que realmente lo ha disfrutado mucho. ¿Cómo se selecciona un elenco para una obra como esta y cómo termina de configurarse este extraordinario equipo de trabajo? Bueno, este elenco me seleccionó a mí, claro, porque fue una propuesta suya para poder hacer esta obra y me parecía un reto importante hacerla hoy en día. Y luego también teniendo en cuenta que tanto en la película, si alguien ha visto la película con Marlon Brando y todo, está censurada la película, ¿no? Allí no se habla de la homosexualidad del marido de Blanche, por ejemplo, y es un tema muy importante, ¿no? Y hoy en día más que nunca, ¿no? Un tema, fíjate, bueno, siempre. Y luego también en la versión española se ha censurado muchas más cosas, ¿no? Entonces, claro, yo digo que si la hacemos hay que hacerla partiendo de un texto original. Entonces yo me propuse a trabajarlo, traducirlo, prepararlo y adaptarlo para el lenguaje de hoy, sí, eliminando algunas cosas referentes a la época, al lugar, que me parecían insignificantes hoy en día, centrando todo más bien en una relación, en lo humano, ¿no? Entonces, para poder también reactivar un poquito la vigencia, ¿no? de este texto. Creo que sigue siendo vigente y no ha cambiado mucho, porque hoy en día pasan estas cosas y siempre van a pasar. Muy bien. Pero sí, pero fue una propuesta de Alejandro y de José, y digamos, entonces, claro, hemos dicho, venga, vamos a hacerlo. Muy bien. Claro, en nuestro caso, buenas noches. Me gusta hablar con vosotros sin parecer un animal. Eso está bien, ser animal. Está bien ser animal. Es una parte divertida de ser actor, pero hostia, con este personaje lo noto en vosotros y lo noto en mí mismo, ¿no? Hay veces que se te pone mal cuerpo. Y yo siempre cuando pasan estas cosas, o este tipo de personajes, siempre intento pensar en la frase de Hamlet, cuando está con el monólogo a los cómicos y dice hay que poner un espejo ante el mundo, ¿no? A Marlon Brando le preguntaban siempre por este personaje y él siempre decía que detestaba este personaje, todo el mundo siempre lo vincula a él, que fue el personaje que lo lanzó a la estratosfera, y él siempre decía lo mismo, o sea, es un personaje despreciable, no tiene nada de bueno este personaje. El tío lo clavó y también porque él tenía muchísima calidad y no hay que olvidarse que él fue el que lo hizo mucho tiempo en teatro. Después de hacerlo mucho tiempo en teatro, después de eso, él hizo la película. Entonces imaginaos la profundidad que podía alcanzar él. Bueno, y gracias a estas cosas se puso a vivir con un mono en su casa, le destrozó la casa al mono y tal. Entonces para la frase esta de Hamlet a los cómicos decía, hay que poner un espejo ante el mundo, ¿no? Y para mí siempre me parece muy interesante para qué sirve nuestro oficio, y nosotros supongo cuando nos vamos dedicando a esto, al principio te gusta, te divierte y es entretenido, pero cuando encuentras una cosa más profunda es lo que te mantiene, ¿no? A lo largo del tiempo, porque igual desde fuera parece muy romántico y muy bonito, pero los actores y las actrices solemos pasar bastantes penurias en la vida, pero yo en mi caso cuando entiendo y quiero dedicarme a esto porque creo de verdad que podemos cambiar el mundo entre todos, ¿no? Y nosotros, pues igual que un médico
salvando muchísimo las distancias, hace su trabajo, un bombero o un mecánico, pues nuestro trabajo es, pues bueno, a intentar ayudarnos entre todos a reflexionar y a crear un mundo mejor. Entonces eso, pues, como siempre digo yo, si tengo que estar chupando una lata de atún porque he tenido una brillante idea de ser actor y hay meses que pues no tienes, pero por lo menos dentro de tu corazoncito dices, bueno, estoy intentando, por lo menos poniendo mi granito de arena para que el mundo sea un lugar mejor, ¿no? Entonces este tipo de personajes me parece muy interesante porque se tiene que ver, Entonces, y como dice Jarek, al final nadie está a salvo de las pasiones humanas. En un momento de la vida puede reaccionar mal. Este hombre lo que pasa es que reacciona mal mucho rato. Pero bueno, es como... No, también le provoca, ¿sabes? Sí, también lo provocan. Luego también ha sido muy interesante el trabajo que hizo con Jarek, porque al principio decía, claro, pues este tío, ¿por qué es tan bestia? ¿No? ¿Por qué es tan animal? ¿Se porta tan mal? Y no sé si es el sitio para hablarlo, pero me parece interesante el trabajar con Jarek. Yo había trabajado yo con él es que he tenido mucha suerte con Jarek porque trabajé con él también en Alguien voló sobre el nido del cuco. Entonces he hecho 2 obras con él que me parecen una maravilla. Y entonces me dio la clave que era, siempre antes de empezar la función nos recordamos y él siempre nos recuerda cuál es tu superobjetivo, ¿no? Entonces, mi superobjetivo es, bueno, me va más o menos bien ya en la vida. Yo era un puto animal, era un animal, un bruto, lo que le digo a Estela, no era sucio, bruto. Ella me ha dado algo me ha elevado un poco la vida y ahora cuando parece que todo me va bien aparece esta otra, sin avisar. Parece ser que ha robado todo el dinero que le iba a pertenecer a mi hijo y mi mujer está cambiando, ya no está pendiente de mí y está con su hermana y haciendo cosas, que se va al teatro. ¿Qué es eso del teatro? Yo me voy a jugar a los bolos con estos que son... Y entonces me dio como la gran clave que todo cambió en mi cabeza, ¿no? La pasión que siento por Estela y el defender todo el tiempo mi objetivo, que es mantener mi reinado, mi reino aquí, mantener lo que estaba aquí. Lo que has conseguido. Todo lo que he conseguido con Sangre y mucho sudor, trabajo. sí. Un dato que me dice Jarek, que es interesante, siempre me dice, este hombre podría llegar a ser presidente de Estados Unidos. Todos creo que sabemos de quién estamos hablando. Este hombre, luego porque se lo permite, o sea, si este sigue así, puede llegar a donde quiera, porque le da igual todo, pasa por encima de todo. Bueno, eso hablando de mi personaje, luego también me gustaría hablar un poco de la pregunta que ha hecho Abel, que por cierto estoy encantado de estar con Abel, es un gran amigo y un artista que respeto muchísimo. Gracias por acogernos. Por favor, aquí. Nos parecía, cuando nos juntamos Ferri y yo, aparte de ser grandísimos compañeros, somos muy amigos y unos apasionados del teatro. Pensamos en este texto, pensamos en quiénes serían los mejores compañeros para poder trabajar, pensamos en quién nos gustaría que fuese nuestra banderada y nuestra Blanche. Tenemos la suerte de tener a María y eso, le dimos muchas vueltas de cómo podíamos, pues nosotros queríamos, sabiendo todo lo que supone esto, todo el trabajo que supone, la energía, pues juntar a la gente que creíamos que era perfecta para poder hacer cada personaje, y luego al final fue como decir, bueno, ¿quién va a dirigir el barco? Y Jarek, como ha dicho, lo lleva trabajando muchísimos años en su escuela, se conoce perfectamente la obra y yo he visto alguna vez algunas escenas montadas por él y creímos que era el perfecto, y aquí estamos. Muy bien. Isabel, María, qué bella pareja de grandes personajes, tan diferentes y tan hermosos. Estela y Blanche. Contadnos, por favor, cómo ha sido este viaje compartido en el escenario. Habla tú, querida. Bueno, ya de primeras trabajas con una persona como María, lo hace todo bastante fácil. Y es verdad que compartimos muchas cosas personales ya de por sí. Entonces, el trabajo, digamos que ha fluido de manera muy sencilla, ¿no?
¿quiere añadir algo? No. Creo que está dicho. No, nosotros queríamos, perdona, yo solamente digo porque si alguien ha visto la película, a mí me parece que el trato que tiene Stella no me gusta la película. Una mujer de alguna forma subordinada a su marido, sumisa, tiene un rebote al final, Kazan, pero es una elección de ella Kazan, el director. A mí me parece que Stella es una mujer, primero, viene de una familia adinerada, una familia rica, tiene educación. Con su hermana, desde luego, no tiene buena relación, porque cuando se muere su padre, se va de su casa, decide vivir su vida, abandona por completo, decide abandonar todo y hacerse ella misma su propia vida. Entonces, ella es como el hija de Stanley, se buscan, se encuentran, y claro, para mí es una persona realmente hecha a sí misma también. Ella sabe lo que quiere en la vida. Este es el inicio solamente claro, y de repente viene su hermana, le trae todo el mundo de atrás que ya no existe y claro, reivindicando algo que ya pertenece a la historia, ¿no? Entonces, claro, ella para mí, Stella y Stanley, demuestran realmente el futuro, ¿no? El futuro, las personas que parten de cero y se hacen a sí mismas y son apreciadas, ¿no? Porque todos dicen que ellos realmente son capaces de llegar a algo, ¿no? Stanley es capaz de llegar a algo, a alguien, sí. Y claro, y de repente aparece una persona que pertenece a una historia, una vida, unas costumbres, el pasado, ¿no? Como dicen, el pasado pesa, ¿no? El presente es lo que hacemos y el futuro es donde vamos. Y ella, claro, sin ningún futuro, aparece aquí. Y esto debe enfrentar a las dos hermanas, ¿no? Pero que, claro, para Stella es... por fin hay alguien de mi familia que vive todavía y recuperar a su hermana, pero su hermana sigue siendo la misma de antes, no ha cambiado. Stella ha cambiado, ella no. Por eso me parecía importante, ¿no? Decir esto, que Stella sabe lo que quiere y por eso el choque con su hermana es tan fuerte, ¿no? Pues abrimos el diálogo y si alguien tiene algo que compartir, si quiere hacer alguna pregunta al equipo. Sí, yo es que todavía estoy bastante removida. Me ha sorprendido todo. Dinos tu nombre antes. Isabel, gracias. Porque venía un poco pues recordando la película, que una cosa es la película con la pantalla y tu espacio en medio, y otra cosa es que nos metáis en esta vorágine de emoción, de sentimientos, me parece brutal. Y estáis todos genial. Yo le quería preguntar a María, que a lo mejor ni siquiera puede hablar todavía, ¿cómo haces para salir? ¿Cómo haces para salir del personaje? Yo estaba aquí, te he visto, es que, ¿cómo haces para salir de ahí, ahora? Bueno, gracias por tus palabras igualmente. No, es que es un juego, tampoco... O sea, ¿consigues poner esa distancia? Yo no lo vivo como un trance ni como un... No, es un juego. y luego, pues bueno, hay trabajo, técnica... y ya está. Porque... No siento decepcionarte en esto. No, en absoluto, en absoluto. Porque es un juego. Es brutal lo que transmitís todos, pero claro, es que es... Bueno, tú has salido facilísimo, porque la violencia que has trasladado y de repente, menos mal, que eres normal. ¡Guau! Bueno, igual muy normal, no, porque eres actor, pero bueno. O sea, quería compartir sobre la emoción que conseguís transmitir, de cómo... Brutal. Esta idea del juego de la que habla María también me parece que se resuelve muy claramente y muy ricamente en la puesta en escena, porque también el uso de elementos escenográficamente, no solo la bella simbiosis de los colores, también la significación delicada de las gamas cromáticas, sino que la utilización también de los elementos, ¿no? Es como algo que está el teatro siempre, es una obra que convoca el teatro también, ¿no? Y eso está presente. No, está pensado, que no hay nada oculto, ¿no? Es un espacio que puede gustar o no puede gustar, pero no deja de ser un espacio difícil de vivir en él, ¿no? Y sin embargo la gente vive. Y luego lo cierto es que
decías lo de... bueno, Lo de los colores. Flakies. Sí. lo de los flakies, ¿no? Y todo esto sí, ¿no? Fue una idea, de repente nos surgió esta idea, venga, vamos a convertir este espacio en un espacio que están de moda últimamente, estas naves, ¿no? Naves, espacios industriales. Podría ser perfectamente. Es un espacio además que tiene que chocar con el espacio, con el bel relief, con la imagen, ¿no? Del palacio, ¿no? En el que vivía. Y bueno, y eso... Luego también el hecho de lo que, Isabel, gracias por lo que dices, pero claro, para mí el teatro es un hecho corporal, físico. Es justamente la grandeza del teatro, ¿no? Que transmite, el actor transmite a través de su cuerpo la energía y esta emoción, ¿no? Es lo que no podemos vivir en el cine. Y esto, por eso quizás sigue existiendo el teatro y estos actores que están aquí, desde luego, yo estoy, cada vez que lo veo más cosas, nuevas cosas, y que me sorprenden a mí mismo y bueno, me alegro mucho de que esto se está convirtiendo en una obra vuestra, estáis disfrutando, haciéndolo y claro, y transmitiendo al público, por lo que veo, emociones a veces que es pura técnica, pero es una técnica premeditada. La obra la pude ver a principios de este año en réplica, que es realmente preciosa. Aquí creo que ha tenido otra forma, porque este teatro también abraza la obra de otra manera. En este tiempo habéis hecho ya varias funciones de la obra. Está siendo una obra muy querida también en la geografía española, ¿no? Contadnos un poquito sobre esto. Sí, hola, ¿qué tal? Hemos estado haciendo una pequeña gira por Madrid, por los ayuntamientos. Estuvimos por Torrejón, ¿por cuál más estuvimos? Valdemoro, San Martín, bueno. Escorial. El Escorial, sí. Estuvimos haciendo gira por los ayuntamientos y... En la Comunidad de Madrid, perdón. Y luego estuvimos en Valladolid también, en el Teatro Zorrilla. Hemos estado en Donosti también. En el principal, Ciudad Real. Vamos a ir a Valencia también. Altea. Y bueno, lo cierto es que gusta, que ha ido evolucionando, como tú dices. Desde réplica hemos podido ir afinando, ¿no? Esto al final no deja de ser un proceso y sí, hemos ido afinando, encontrando huecos, adaptándonos a los espacios. Hoy, por ejemplo, teníamos menos espacio entre los muebles y bueno, eso es utilizarlo a favor. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Por favor. Yo soy Eva y tengo una pregunta porque... tengo la pregunta. En la película es cierto que Blanche y Stan tienen una interpretación muy diferente, ya que los mismos actores venían de una especie de interpretación distinta. Ella era como mucho más clásica y él pues era como de una escuela más nueva y demás. Entonces, en esta obra también habéis intentado llevar eso, porque es cierto que el papel de Blanche estaba como más puesto, o sea, ya no por el papel en sí mismo, sino por la interpretación, que era más clásica, más cantada, era como, no sé si me estoy explicando, pero que no sé si ha sido algo por dirección o por personaje o... María, que lo diga María. Hombre, no, yo creo que esto es una pregunta para la dirección, ¿no? Sí, o te puedo dar yo mi punto de vista. Vosotras sois estudiantes de interpretación. Sí. ¿Sois de son? Sí. Fui a vuestra clase, ¿verdad? Sí. El año pasado estuve en su escuela de interpretación dando estáis trabajando en Tranvía con un gran actor, Juan Carlos Mestre. Sí. Me mandó un mensaje antes. Y fue muy interesante la charla con ellas, ¿no? El cómo toda una generación, pero también he de decir que este tipo de personajes, estas obras siempre las estudiamos son los grandes clásicos contemporáneos y los estudiamos en las escuelas, ¿no? Yo creo que lo que percibís, sí que es verdad que Vivian Leigh y Marlon en esa época sí que pasaba esto, ¿no? Él estaba más en el Actors Studio, Strasberg y demás, y ella venía del teatro, ¿no? Del cine de los grandes estudios y demás, ¿no?
Pero en este caso es que hay algo que creo que te arrastra de los personajes. Hay algo que arrastra totalmente, ya lo decía Tennessee Williams, es que es la lucha entre lo formal y lo visceral. Es la lucha entre tapar lo que dice Blanche al final de yo digo lo que creo que tiene que ser verdad. Yo quiero magia, yo quiero adornar, yo quiero... entonces, ella es esto y Stanley es todo lo contrario que dice al principio. Te están engañando y a mí no me gusta que me mientan. Entonces, prefiere soltar las burradas que tenga que soltar, pero no mentir, y ella prefiere decorarlo todo. Y entonces, cada personaje, el mío me va llevando ahí como una cosa como muy bien animada y muy de... ¿Qué tal? Y supongo que también lo que yo veo, María, es ella es que es una puta señorita. Es que la ves y es una señorita y te habla del Sena y hablan francés y habla no sé qué, la cara que se le queda a cuando empieza a hablar en francés. ¿Qué me está contando, no? Entonces es interesante eso, como cada personaje es como... Yo siempre digo, los personajes no existen, ¿no? Que siempre somos nosotros, pero claro, cuando entras en esas circunstancias, ella es una señorita y yo soy un animal, pues ahí tienes como el contraste, ¿no? de esas dos formas, ¿no? Luego también hay una explicación muy clara. Son dos mundos incompatibles. Y eso es bueno que lo percibís vosotras también. Porque en eso consiste también, digamos, la fuerza, ¿no? de que realmente pertenecen a los puntos distintos. Y eso es labor de los actores, para poder transmitir esto. Ella es una gran actriz. El personaje de Blanche es una gran actriz Sí, sí. en la vida. Claro, eso es lo que percibe. Y se miente mucho a sí misma y a los demás. Entonces, lo que quizá tú le estás leyendo es cierta impostaciones. Y en contraste con la visceralidad o ¿no? con un estilo, pues eso, más zafio, más vulgar, ¿no? A Tennessee Williams le afectaba mucho la vulgaridad. Entonces el personaje de Blanche está en medio de un entorno muy hostil y muy vulgar. Sí, porque yo no creo que haya mentido. Yo sé lo que vi ahí. ¿Cuándo mintió Blanche? Yo no veo que haya mentido. No, ella no miente, ella simplemente... Bueno, a mí un poco me ha mentido. Miente sobre su edad, Sobre que no miente. miente todo el rato. No, calla las cosas. Se miente a sí misma. Es verdad que al final Eso es dice, otra cosa, es otra yo cosa. nunca mentí en mi Yo creo que corazón, es víctima, creo que pero es es una víctima de víctima. su pasado. sí, Y los demás le hacen pagar sí, su estoy pasado. contigo, estoy de acuerdo contigo. Pero a mí no me daba la sensación. En la primera parte yo la veo de una lucidez tremenda. La veo con una lucidez, la que tiene las cosas más claras, más objetiva. Es una Lo superviviente. que pasa es que sí que yo creo que el pasado tiene que pagar un peaje muy alto por el pasado que utilizan los demás, claro. En una relación tendríamos que partir, que yo creo que Estela sí la comprende en ese sentido no le da tanta importancia al pasado de la hermana y se centra más en el momento que les toca vivir, por eso casi hace de una mediadora entre el marido y la hermana. Sí, Estela intenta olvidarlo todo y empezar desde cero, porque si retomara desde el pasado, probablemente no se hubiera quedado en casa. Claro, pero nosotros no conocemos ese pasado. Claro. Efectivamente. A mí me parece muy bonito el personaje de Blanche porque, como bien acaba de decir María, es una víctima. Es una víctima del sufrimiento, de lo que ha sufrido, y al final la pobre... Es que esta obra está muy bien escrita. Por eso ha durado todo lo que ha durado y tiene un Pulitzer y todo esto. Porque cada personaje es de verdad, y dices, es que puede pasarte. Es que a cada uno le puede pasar ser cualquiera uno de los personajes. Cuando te pilla un momento de la vida, ella si solo está luchando por... Y cuando escuchamos toda la historia que le pasó con su marido, que no sé qué, lo que vio, ella siguió, él intentó, encima el pobre se suicida por aquella época, y la pobre está desahuciada, cuida de toda su familia.
ha estado al lado de cada uno mientras vomitaban sangre, intentaban respirar, y eso se lo ha comido ella, no la otra, que sí que es verdad que ella se fue, es muy valiente, ha iniciado una vida, pero ¿quién es más valiente? ¿La que inicia la vida o la que se queda en casa intentando y todavía intenta cuidando a todos los enfermos? Todavía intenta pintar el mundo de rosa. Sí, que intenta tener buena actitud y que sea todo bonito, ¿no? Es salirse de los códigos tan aprendidos y en los que todos caminamos, no el camino por el que todos vamos, y ser un poco platónico. Ir al mundo de esas ideas que ¿no? El idealismo, sí señor. ¿Y por qué no se respeta? Te choca también como se está duro contra alguien que pretende pintar la vida. Somos muy duros contra así, ¿no? Sí. Yo creo. Sí, el vulgarismo predomina y gana terreno a la educación. Códigos aprendidos, códigos de macho alfa. Claro, desde lo que dice ella, desde las cavernas. Y seguimos así, ¿eh? Seguimos así. Y cada vez peor. Por eso yo creo que es tan necesaria esta obra, que dicen, esta obra de tal, si es que es más necesaria que nunca, por mucho que estemos ya aplicando el lenguaje inclusivo, no sé qué, si esto sigue igual. Sí, Por gracias. favor, sí. Juan, Juan. a mí al final de esta obra, tanto la película aquí, siempre me queda un pozo de tristeza, de decepción, porque ¿qué pasa con las mujeres? Esas mujeres que han sido víctimas de violencia física, verbal, y que al final quedan ahí en el backstage, que se dice ahora, ¿no? Y en cambio los hombres siguen quedando por encima, ellos son los héroes, los machos. Y en cambio la mujer, al final, ¿qué hacemos con las mujeres? ¿Cómo se han sentido esas mujeres después de toda esa situación violenta que han sufrido? Ellas son las víctimas, en cambio los machos, pues ahí siguen, en su papel. ¿Qué ha quedado de aquello en nuestra sociedad de hoy? Gracias. Bueno, yo creo que muchas gracias por decir lo que dices, porque nosotros no estamos aquí para, y el autor también ha escrito la obra sin pretender a decir quién tiene razón, quién es víctima, quién es agresor o lo que sea. Y creo que nosotros tampoco queríamos potenciarlo, ni mucho menos, pero desde luego esto sigue existiendo hoy en día. Y el mundo, yo soy polaco, ¿no? Cuando yo vine aquí a España me encontré con un mundo, digamos, eso es un mundo fantástico para los hombres. Era un mundo tan diferente de lo que yo vivía en mi época, claro, y de repente fantástico, aquí todo lo hombre tenía... Entonces, claro, creo que sigue existiendo en la sociedad un residuo, ¿no?, del pasado, y esta sociedad, digamos, paternalista, ¿no?, patriarcal, claro, sigue existiendo. El problema de la obra es que no da esperanza a las mujeres. No, y a los hombres... Los protagonistas no les da ninguna esperanza. ¿Cómo acaban las protagonistas? ¿Cómo acaban? Sin esperanza ninguna, que es lo que a mí, ya digo, siempre cuando he visto la película, o sí. hace muchos años, ¿qué pasa con la esperanza para la mujer? No lo sé. Era un problema de Tennessee Williams. Desde luego, de la época, claro, pero sirve ahora. Realmente es lo que ha dicho Alejandro, que ellos nos están poniendo un espejo y el cambiarlo de nosotros. Esto solo es una parte de la realidad. Sí, Tennessee Williams, que además de dramaturgo, recupera la noción clásica de la dramaturgia, que es la de la poesía también, nos abisma ante un montón de incertidumbres, seguramente. Y cuando María hablaba antes de algo tan bello como es lo reacio que era hacia la vulgaridad, y leemos las obras de Tennessee Williams y nos adentramos en su vida, vemos también cómo se va colocando tan delicadamente en distintas posiciones dentro de sus obras y dentro de sus personajes, ¿no? Y cómo va dejando restos de sí mismo dentro de sus personajes. Y yo creo que tiene toda la obra, tiene pues abre todas esas puertas para que podamos tener impresiones tan extrañas y encontradas con respecto al texto, un texto que conocemos, que hemos visto, que nos causa dolor y que sin embargo regresamos a verlo, ¿no? Porque creo que está lleno de esas posibilidades. ¿Me deberían decirle algo?
obra de Blanche es que lo único que nos va a salvar es la tolerancia, la comprensión, la sensibilidad. Dice, las bestias son las que van a morir. Entonces, en la obra, aunque ella salga violada, ella sale redimida, porque nosotros nos quedamos con Blanche. Pero va para el manicomio. Va para el manicomio, pero la obra poéticamente, como poesía en sí misma, no podemos ver la obra como que hay una vida después. La obra en sí misma es una defensa de la sensibilidad femenina, profundamente. Entonces, yo creo que la obra es una obra, como Tennessee Williams es un autor y era homosexual también, yo creo que entendía perfectamente a las mujeres a un nivel muy fuerte. Y la obra está vista desde una sensibilidad femenina. Yo creo que no da esperanza, yo creo que simplemente volvemos a lo mismo, muestra la realidad, pero no hay ninguna esperanza para la mujer. Y lo que sí hace Blanche es decir, por lo menos en este mundo que cada vez es más ordinario, más vulgar, esto lo estamos viendo en música, lo estamos viendo en la realidad, no hay esperanza. Yo creo esperanza poética, no esperanza en la realidad. Yo no creo que la realidad me dé esperanza. La realidad puede ser terrible para todos. Lo que está pasando en el mundo ahora mismo, ¿qué esperanza hay? Yo creo que me da esperanza poética. Porque yo vibro y me conduelo y vivo la intensidad de la poesía de el alma de se me hace transparente la complejidad de esa mujer. Yo creo que la grandeza de esta... La grandeza, la poesía al final es la única esperanza, no es la realidad. Claro, yo creo que esta es la grandeza muchas gracias, de esta obra, que presenta personajes tan diferentes, posturas frente a la vida tan diferentes, y en cualquiera de ellos podíamos encontrar algo negativo y algo positivo. Pero realmente no se trata de que alguien sea superior a otro, simplemente que hay, en un momento determinado hay vencedores y hay perdedores, está claro, como siempre. Bueno, muchísimas gracias, un gran placer, David, Isabel, María.